Yeah. Okay. Good morning, everybody. My name is Leontine Cresson. I'm the Agricultural Counselor for the Netherlands in Colombia, Peru, and Ecuador, working from Bogota. Buenos días a todos. I'm very happy that you are all here. I unfortunately cannot say I'm happy to see all of you, but I hope everybody can see me. I would like to welcome you to this seminar panel on sustainability in the poultry and egg sector, where today we will be finishing off our digital mission roadshow on this subject with the Dutch companies and the counterparts in Peru and Colombia. And today we count on two very interesting speakers. Noud Jansen, who is an expert in this sector from the Netherlands, and Mr. Carlos Duque, who is the Director of Sustainability at FENAVI, the Association of the Poultry and Egg Sector here in Colombia. I would like to start right off. I would like to invite Noud Jansen to start with his introduction and presentation. After that, we will move to Carlos Duque, who will also share his ideas and thoughts on sustainability and innovation and the future of this sector. The idea would be that they both give a presentation of approximately maximum 15 minutes. After that, I will have some guiding questions, but I would love to invite you from the public as well to put your hands up or put your questions in the chat so we can start a conversation, and it would be great if we can have a dialogue as to what are the biggest challenges and developments when it comes to sustainability and how we see the sector in the future. So without further ado, Noud Jansen, welcome to Colombia and Peru, be it virtually from the Netherlands. You have the floor, sir. Thank you. If you can start my presentation. Good morning, everybody. And in our country, it's good afternoon because it's 2:30 here. Now, welcome everybody. I will start my presentation. The Netherlands is well known of its agriculture, production and knowledge. We are a small country with the second exporter of agriculture products in the world, and we have one of the top universities, Wageningen University, where I studied myself also. But the important thing of our country is that we have educated farmers who do their work with passion. We focused the last years on efficiency and high yield, but there is more. We have to look at our resources. We have to look at the environment. We have to look at the neighborhood. And also there is a climate issue. Next slide, please. I want to introduce to you Hub Orange, a community working on innovation and co-creation to connect the feed world and the food world, with the farmer in the driving seat in the agro supply chain. We developed global farming, new worldwide focus on regionalization of food production, starting local and able to copy worldwide. For smallholder farmers, from approximately 10,000 birds, but also for farmers with scale for more than 1 million birds. And we are partner of VIV worldwide and present with present with our concepts at their international exhibition. Next slide, please. Hub Orange is a community founded by 3 people.
Albert Hoekenswever, Ruan Berkelo, and me, myself, Nout Jansen. I'm 63 years old, graduated at Wageningen University in the 80s, and I was a farmer for 25 years as a manager of a poultry farm producing 2 million eggs a week. I combined my work always with a farmer, but also with different agriculture cooperatives and associations. I sold my farm and followed my passion to connect feed, to connect the feed, the farmer, and the food. Next slide, please. Let me introduce to you our Hub Orange Inspiration Team. We focus on animal husbandry farmers, connecting farm-based and vital innovation to strengthen the technical and economic status of the farmers in circular and sustainable feed to food concepts. We give, as Hub Orange, farmers a voice, not only national, also international. Next slide, please. A short introduction of the VIV organization we are working together with. It's a Dutch organization, part of the Jaarbeurs in Utrecht, organizations, exhibitions worldwide as VIV. Next slide, and then we go back to Holland and focus on the poultry farm anno 2021. We are a small country with 70 million people, 1.6 million cows, 12 million pigs, and more than 100 million chickens. We have 500 broiler farmers and 700 layer farmers. And if you take a look at the density of people, in our country, there live 400 people on a square kilometer. And if you compare that to Colombia, it's 43 people, and Peru, it's only 25 people per square kilometer. This gives for our country a lot of discussion on the environmental issue and on using the land. And the whole climate discussion makes it even more complex. Till now, we had a focus on scaling up poultry farms, higher meat yield for less feed, more eggs, also with less feeds. But there are future demands that we have to do more and to change. We have to increase animal welfare. We have to work on biosecurity. Sustainability is very important. And also, if you want to work on these things, you need to work also on your profit, and then the short supply chain can be very important. But on the other hand, we have to reduce ammonium pollution. We have to reduce the fine dust, and also the climate impact we have to think about and manage it also in our farms. Next slide, please. One of our focus projects as Hub Orange is the floating farm. And the floating farm of 40 cows in the harbor of Rotterdam. Next slide. And a quote of Peter van Wingeren, one of the innovators, is local floating and high-tech, the future of urban farming close to consumer. And we use also the argument we need high-tech to come close to nature. Next one, please. And what Peter van Wingeren did is realizing a small farm, but with high-tech equipment, with a milking robot, with a feed automatic, with a manual robot, milk and cheese processing, and selling products in the city, but also using products out of the city to feed to their cows on a way that it's also secure. He started with beer brush, and now all different products out of the city he's feeding to his cows. Next slide, please. We realize that innovation like floating farm give a lot of exposure. And exposure we can use to focus on circularity and sustainability. Exposure also to force our network partners not only to think in big scale and efficiency,
but use their knowledge to innovate also on small scale. We think it's possible to use also high tech to make smallholder farms more efficient and circular. And in this slide, you see how much publicity just a floating farm in Rotterdam, only 40 cows, can generate. Next slide, please. That's the reason why we started thinking about floating egg farm as an innovation lab for welfare, as an innovation lab for biosecurity, sustainability, and a circular way of working. With the floating egg farm, next slide, please. We want, on an iconic way, ask attention of the citizen to inform them about agriculture, husbandry, and show them how daily fresh products are produced and processed in the city. Realizing a profitable and circular-based husbandry using the floating farm as an innovation lab, and working on a sustainable and circular agriculture production by working with high quality technical innovation on the farm. Next slide. In realizing a floating farm, we had to get commitment from AG business partners. Partners who want to think also in high tech, think in local innovation and global inspiration, and invest in sustainability and circularity. And we found a lot of business partners in our country who wanted to join the community. And some of the examples of high-tech local innovation will be implemented. Next slide, please. I'm sorry, Note, sorry to interrupt. Could you please activate, Leontine, the interpretation? It was canceled, and so that the people can listen to me in the interpretation channel. Sorry. I didn't get that. Yes, I'm asking Leontine to please activate the interpretation once again. I cannot do that. Holland House, could you help? I'm sorry. Could you please help us because it was deactivated? Okay. Okay. Just a second, please. It's activated again, yeah? Just a second, please. Okay. Just a moment. No problem. We'll wait. We just take a look at the chickens in the Voyera system. Fully automatic. ¿Listo? Ya, yo creo que ya. Yeah. ¿No lo has recibido aún? ¿No? No. No. Sorry. Oh, we're back in the panel. Okay. Let's just see if we can get interpretation back on. Is it working again? Can we? Not yet. Not yet. Okay. So meanwhile, a very interesting No. ¿No? Llegan los has canales, been no. has been ended by host. It says. It's been ended by host. Well, that's not me. No. I didn't touch. It's quite surprising. But thanks for letting us know, Harry. Yes, I saw in the chat that some people were asking for the interpretation, but it took me out. Sorry. Okay. No pasa nada. Estamos esperando entonces la interpretación. Okay, so we have the interpretation back. Yes, you can continue, please, Note. Okay, thank you. And the attendees can rejoin the channels they wish in Spanish, please, or in English. Okay. Okay. Thank you. Please go ahead. And let's go back to the slides. If you take the one with the, yeah, that's okay. And I'll start with the agribusiness partners who we had to talk with to get commitment from them to think and to invest in local innovation and to invest in sustainability and circularity. And we were very proud that we found them, that we found a lot of business partners who wanted to join the community. And some of the examples I will show you that we will implement also in the floating egg farm, but they are also systems that you can just use in a regular farm.
poultry husbandry system to meet welfare issues in the foyer system. The second one is the ventilation. Next slide, please. The controlled ventilation system with a minimum of emission, with a minimum of ammonia and dust, and also the possibility to cool in summer and fresh air on bird level. Next slide. And if you think about feed, circular and local, you have to think about a feeding kitchen. And we challenged some companies to make a small feeding kitchen which we can use on the floating egg farm. And they managed to realize that. And we have to realize that if you can make it small, you can also make it on a bigger scale. So that's what we want to achieve. That's what we want to realize with the floating egg farm. The same is with egg packing. And with egg packing, next slide please, with the possibility to pack also in retail egg boxes, but also to do it on a way that we have a vision system so we can get all the data and knowledge out of the eggs. Next slide. And breaking eggs on a small scale. We all know the company MOBA in Holland, also known worldwide, making very large, very big machines, but we challenge them also to use their knowledge to make small machines, to make a small breaking machine so we can break eggs and produce in a city egg burgers close to the consumer. Next slide. So what we do in our Hub Orange is connecting innovation, and we try to create solutions. Solutions for lightning, solutions for biosecurity. We managed to get a dashboard for data. And upgrade also residual food flows. And I will give you some examples of that. Next slide, please. Our feed companies already are using a lot of raw materials of rest products of raw materials of human food industry. But we also can use rest products of the city and of the consumer. Like for instance, bread that's not consumed and wasted. And it's amazing if you start paying attention to that, how many bread is not consumed in our country, and maybe that's also worldwide. Potato products that are not consumed and wasted, but also using the black soldier fly on rest products out of a restaurant or food service to make mites using for protein. And what about algae and seaweed that are proteins maybe also for the future? We are... two more minutes, please. Okay, yes. Next slide, please. Realizing those projects we are doing together with Wageningen University, but also with Eres University, Haas University, and with knowledge partners in our country. And what's our strategy? The next slide, please. What's our strategy? That is that we want, with co-creation, a new form of a supply chain strategy in a process which is devised collectively by producers with their suppliers, distributors, customers, to achieve an outcome of value to all partners. Next slide, please. And we will invite you next year on VIV Europe. It's a technical exhibition for feed and husbandry livestock, but as Hub Orange, we are realizing an exhibition hall with 11 farmer concepts presented as a short supply chain, local innovation, global inspiration. And we gave it a name, it's Global Farming. Next slide. And we proudly want to show you how we produce, but also what we produce. And our inspiration team on the next slide, the team of farmers together with the business partners. Can I have the next slide, please? Our inspiration team of farmers together with their business partners are very eager to meet you in Utrecht next year. And then the last slide, orange is the new green. Can I have the next slide, the last one? Okay.
Orange is the new green, and that's what you see, our very small office in that caravan. And local farming is the way we want to promote agriculture from our country. Thank you for your attention. Thank you very much, Nout. That was very interesting. Innovative concepts being developed in the Netherlands. I think this may stir some questions with the participants, including urban farming, getting closer to the consumer, circular feed and circular solutions, very interesting. And of course, what you also mentioned, the collaboration with the different partners in the value chain is a very important aspect of your programs. And yes, I hope many people that are listening now will join you at the VIF in Utrecht in 2022. That'd be highly interesting. I would like to go to Carlos Duque for his presentation and his ideas on well, future concepts, sustainability and innovation in the sector. And Carlos, if you are in a position to give some reactions on what Nout has just presented, that'd be highly appreciated after your talk. And participants, I would welcome your questions, ideas as well. After Carlos's presentation. I can see Carlos is sharing his screen, but I'm not seeing any presentation as of yet. No, no la ven, ya la tengo, pero se quedó como... se quedó bloqueada. Puede ver, ahí sí, ahí sí. Ahí ya. Está. Sí, 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 listo. Muchas gracias. Bueno, Carlos Duque de FENAVI, por favor, adelante, señor. ¿Cómo hemos abordado el tema de la sostenibilidad desde la Federación Nacional de Avicultores, que es el gremio que agrupa a los avicultores de Colombia, y el Fondo Nacional Avícola, que es uno de los fondos que se creó para reinvertir los recursos de los avicultores en todos los programas que tenemos en la federación, los programas técnicos, sanitarios, económicos y desde luego el programa de sostenibilidad. Bien, la avicultura pues, en Colombia es una actividad muy importante del sector pecuario. Como ustedes lo pueden ver allí, en este momento estamos con un consumo de 291 huevos per cápita año y 36.4 kilogramos de pollo de consumo per cápita. Cifras que de una u otra manera han ido modificándose como consecuencia de la pandemia que vivimos el año anterior, que frenó un poco el desarrollo y el crecimiento del sector, pero que bueno, poco a poco también vamos recuperándonos, pero estas cifras muestran la importancia del sector en Colombia. Para nosotros apoyar el programa a los agricultores, tenemos un programa nacional de sostenibilidad. Desde 1995-94 aproximadamente, venimos trabajando de manera sistemática en el tema ambiental, en el campo ambiental, y a partir del 2018 le dimos un giro al programa ambiental y lo convertimos en el Programa Nacional de Sostenibilidad, generando la política de sostenibilidad para el sector avícola, donde pues, trabajamos fundamentalmente dentro de los objetivos de desarrollo sostenible con tres muy precisos, que es hambre cero, trabajo decente y crecimiento económico, y producción y consumo responsables. ¿Qué tiene esta política? Primero, nos preocupa, por un lado, las aves, son los animales de nuestras empresas, reciben el mayor respeto, cuidado y salud durante sus vidas. Trabajamos con nuestros empleados para garantizar un empleo digno, que cumpla con todos los requisitos, es decir, un empleo formal y respetuoso con nuestros trabajadores. Los proveedores hacen parte
de nuestro core también a través de una relación de confianza, transparencia y equidad en los procesos de compra y venta de bienes y servicios. Los consumidores, por supuesto, son un elemento muy importante para el sector. Valoramos la confianza del consumidor y esa transparencia que tenemos con ellos para brindarle un producto de calidad que sea respetuoso con el ambiente. La comunidad, el desarrollo de la comunidad donde están nuestras granjas es tremendamente importante para nosotros, por lo cual trabajamos apoyando el desarrollo de la comunidad mediante la provisión de oportunidades económicas y sociales, con un trabajo formal para los habitantes. Y obviamente el planeta nos preocupa porque desde luego es quien aporta los recursos naturales, los bienes y servicios, y por tanto tenemos que ser respetuosos y hacer un uso eficiente de los recursos, ¿no es cierto? Y nuestros negocios, porque desde luego todo esto tiene que permitir el desarrollo armónico de los negocios, por lo cual traemos un enfoque de vitalidad económica a lo largo del plazo. Digamos que estos son los principios rectores de la política de sostenibilidad que creamos en la federación. Creemos que lo más importante que puede tener un productor es tener una política que sea marco para el trabajo que pueden adelantar las empresas, y nosotros desde el gremio apoyamos esa sostenibilidad de las empresas. Tengo un equipo muy capacitado que atiende a los productores en todas las regiones del país, ¿sí? Y a partir de ahí tenemos 4 líneas estratégicas. La primera es la línea del ordenamiento territorial y productivo, que lo que buscamos es visibilizar la importancia del sector avícola en el territorio, armonizar la producción avícola con las políticas locales, regionales y nacionales. Es decir, que compartamos un espacio donde tengamos seguridad jurídica y tengamos un buen relacionamiento con las comunidades. Aquí trabajamos con entidades del gobierno, con el Ministerio de Agricultura, para mirar también las zonas de influencia del sector, pero también la actitud, los terrenos que tienen actitud avícola, donde podemos crecer de manera armónica en los territorios. Tenemos una segunda línea que es muy importante para nosotros, que está muy vinculada a todos los temas de innovación y transferencia, y que tiene como eje central todo lo que tiene que ver con economía circular. Nosotros empezamos desde el 1995 con el tema de valorización de residuos, y posteriormente comenzamos a trabajar todo el tema de producción más limpia, y hoy economía circular. Digamos que, y quiero hacer un paréntesis porque olvidé presentarme, yo soy biólogo de formación, y tengo un doctorado en ciencias químicas con énfasis en bioprocesos. Lo hice en la Universidad de Barcelona. Allí tuve la gran fortuna de conocer al profesor Leckinga de la Universidad de Wageningen, que es el padre de los USB, y allí empezamos a aprender todo lo que tiene que ver con valorización de residuos. De hecho, en mi tesis de doctorado trabajé con microalgas como una fuente de proteína unicelular no solamente para la alimentación, sino para procesos farmacéuticos. Digamos que eso hace, esa experiencia que te hace que yo transfiera esa experiencia al sector para el cual trabajo en este momento, que es el sector avícola, ¿no es cierto? Entonces, de una u otra manera, aquí está reflejado toda esa experiencia que tenemos. En la valorización buscamos trabajar con la generación de fertilizantes, minerales, energía. Aquí hay un poco de ejemplo. En el tema de la nutrición de las plantas, estamos enfocados a todo lo que tiene que ver con la estabilización de los materiales orgánicos de las gallinasas y pollinasas. Si nosotros no somos capaces de solucionar ese tema, pues la industria no puede crecer si no le damos solución a los residuos. Y aquí los agricultores han hecho grandes inversiones en tecnología, incluso podemos ver ahí tecnología alemana, de la compañía Salmet, pues, si me permiten, que utilizamos para el compost y estabilización de los residuos. Aquí tenemos ya los productos estabilizados, y en Colombia tenemos una norma técnica que es la NTC 59, es una norma técnica colombiana que establece los criterios de calidad para los fertilizantes para utilizar en los cultivos, y todos los agricultores tienen que cumplir, pues obviamente, con esos criterios para vender sus productos. También en innovación, estamos haciendo un trabajo, iniciamos hace un par de años un trabajo muy importante
en la recuperación de la cáscara de huevo. Allí tenemos grandes problemas ambientales, sobre todo las industrias de ovoproductos que generan una gran cantidad de residuos. Allí estamos trabajando muy de la mano con la Universidad de Antioquia, que es como la alianza más fuerte que tenemos desde hace 25 años, para obtener productos de alto valor agregado, como de la fracción orgánica, como el colágeno y el ácido hialurónico, y de la fracción inorgánica estamos obteniendo carbonatos y derivados del calcio, que tienen una gran importancia en el mercado y estamos dando un valor agregado a un residuo, ¿cierto? También estamos trabajando en temas energéticos, en el aprovechamiento energético de las gallinazas y pollinazas. Este es un trabajo que desarrollamos también. Ya hay una planta avícola que ya tiene incorporado este sistema, y aquí nos estamos asociando con diferentes entidades para trabajar y avanzar en este tema y masificar el uso del biogás como una energía alterna a partir de las gallinazas y pollinazas. Este tema también de proteína a partir de insectos, una fuente alterna, es un tema muy interesante. De hecho, y comenzamos un trabajo con la Embajada del Reino de los Países Bajos hace 3 años. Lamentablemente, digamos que la pandemia distorsionó un poco la rutina y la ruta que veníamos trabajando, ¿no es cierto? Pero creemos que la alianza con Holanda es muy importante, con la Universidad Wageningen, y aquí estamos trabajando también con la universidad. Hemos hecho algunos desarrollos iniciales, ya tenemos una tecnología a punto, y lo que queremos ahora es escalar esto, porque consideramos que esto es una fuente muy importante para trabajar de aquí hacia el futuro, ¿no es cierto? Ya lo vamos a mirar más adelante en la discusión sobre todos los problemas de cambio climático y la vulnerabilidad que hay en los cultivos, y creemos que hay que buscar fuentes alternas para la alimentación de nuestras aves. En este caso es proteína de insectos, pero también estamos pensando en el tema de las microalgas. En fin, es un tema importante. Bien, para acompañar todo esto y para ir ayudando a los agricultores en los temas de avance en la sostenibilidad, creamos una plataforma de indicadores donde los agricultores van a alimentar con la información que ellos obtienen de su trabajo en sostenibilidad, en los indicadores de sostenibilidad. Allí va a estar también un tema de la huella de carbono. Diseñamos una calculadora de huella de carbono especial, exclusiva para el sector avícola, que está incorporada en esa plataforma de indicadores, y la idea es que los productores vayan viendo cómo van avanzando, se comparen entre sí en el sector, con todo el sector avícola, y nosotros desde el programa de sostenibilidad vamos ayudando a cerrar brechas en el tema de mitigación, en el tema de cambio climático y en el avance de la sostenibilidad. Tenemos una política, una estrategia de cambio climático para el sector avícola que desarrollamos hace el año pasado también, para ver cómo nos insertamos con el gobierno y cómo ayudamos al país en el cumplimiento de esos objetivos de mitigación y con el planeta, pues con el tema de cambio climático. Y un tema que es muy importante para el futuro del sector y que iniciamos hace un par de años, que es el sello avícola de sostenibilidad. Creemos que ese va a ser un tema tremendamente importante para el avance de los productores. Estamos trabajando con el ICONTEC, que es un ente del gobierno, que va a ser quien certifica a los agricultores. Ya tenemos 3 categorías, como ustedes lo pueden ver allí, que es la categoría bronce, la categoría plata y la categoría diamante. Y como les digo, este es un tema que vamos a hacer el lanzamiento en el 2022, en el primer trimestre. Yo creo que por ahí hacia febrero estamos lanzando el sello. Y como les digo, va a ser un tema muy importante, porque nos va a permitir mostrarle al país y al mundo cómo trabajan los agricultores. Y esto nos va a permitir también unirnos en la cadena de valor, con los cultivadores de materias primas, de granos, con nuestros consumidores, con nuestros clientes, los retails y todo, y nuestros clientes, para mostrar una imagen de cómo trabaja el sector avícola en los temas de sostenibilidad. Bien, esto era como que un resumen como muy rápido para contarles a ustedes cómo estamos trabajando desde el sector avícola y cómo apoyamos a los agricultores de nuestro país en todos estos temas.
No sé, Muchísimas gracias. Pero, No, muchísimas gracias, Carlos, para esa presentación muy interesante. Y uno puede ver que ustedes ya desde hace mucho están trabajando los temas de sustentabilidad en el sector. Y sí, bueno, creo que hay también bueno, intercambios que ya tienen con Países Bajos y usted también en su educación, lo que es muy interesante. Creo que también ahí surgieron algunos temas y lo tienen muy bien estructurados, ¿no? En qué temas están trabajando. De las moscas, los Black Soldier Flies, también Naut lo mencionó. Se trata de, bueno, es como transformar la alimentación animal, por ejemplo, también muy, muy importante. Bueno, capaz para arrancar un poquito la conversación, voy a cambiar a inglés. I will switch to English, and I would like to, well, give you some head start, some issues that caught my attention in your presentations, as well as some other questions that the public may have. Participants, most welcome to raise your hands and put your questions to our two speakers, who together I think have a very wide knowledge of sustainability and experience in the sector. Maybe one of my first questions to you, Naut and Carlos, regard the consumers. You both mentioned consumers are key in these processes, obviously. How do you think, maybe in Colombia or in this region in the Netherlands, how do customers, consumers influence sustainability? Is it because they demand it, or is it because the sector wants to provide sustainable products to the markets? Naut, what do you think? What is the situation like globally in your perspective and in the Netherlands? In the Netherlands, the consumer is focusing a lot about welfare, and welfare and sustainability is a fight. Is not the same. And what okay. Sí. I was impressed by the I was impressed by the presentation of Carlos. And what I learned about this presentation is that they focus much more on sustainability to the consumer. We are not so far yet. We have to deal with welfare first. And second is sustainability. But I think in your country, Carlos, it's the other way around. Go ahead, Carlos, please, por favor. Okay, gracias, no. Bueno, no, en Colombia ya empieza a haber una presión importante de los grupos animalistas en todo lo que tiene que ver con el bienestar, ¿no es cierto? Digamos que nosotros nos estamos enfocando, el bienestar lo entendemos nosotros, no ligado, por ejemplo, a la jaula, que es lo que está pasando como en Europa, ¿no es cierto? Con los consumidores europeos, nosotros lo tenemos ligado al confort que tienen las aves, el respeto que tenemos las aves en los diferentes procesos productivos o en los diferentes sistemas de alojamiento. Está claro que, por ejemplo, en el país, como lo vemos, la jaula o el libre de jaula, pues es un nicho de mercado, ¿no es cierto? Pero digamos que aquí en Colombia la discusión más importante que tenemos es que este país tiene unas necesidades muy importantes de nutrición. Lamentablemente tenemos todavía una población muy grande de niños, por ejemplo, en una edad entre los 0 y los 5 años, que tienen unos déficits de nutrición enormes. ¿Ve? El poder adquisitivo del país pues no es el mejor, no nos podemos comparar con los países desarrollados que posiblemente tienen resueltos muchos problemas de alimentación, ¿no es cierto? Nosotros en Colombia tenemos que resolver esos problemas
Y digamos que gran parte de las responsabilidades que tenemos desde el sector avícola es nutrir a esa población, proporcionar una proteína que sea de excelente calidad, ¿sí? Y asequible a esa población que requiere la nutrición. No significa eso que no pensemos en los temas de bienestar, no significa eso que no pensemos en los temas de sostenibilidad como lo vimos. De hecho, el programa en Colombia, el programa técnico y el programa de huevo venimos trabajando desde hace unos 3 años en todos los temas de bienestar, conociendo muy bien, apropiándonos del tema de bienestar. El Instituto Colombiano Agropecuario, quien es el responsable de las políticas sanitarias del país, ya formuló, por ejemplo, unos lineamientos en bienestar. Y si usted vio en el sello avícola, pues no lo mostré allí, el sello avícola tiene o contiene un apartado de bienestar animal que recoge todos los lineamientos que tiene el gobierno en este momento para trabajar en el tema, ¿no es cierto? Pero digamos que nosotros lo que buscamos es fundamentalmente nutrir a la población, ¿ves? Y hacerlo de manera responsable con el ambiente. I think that's an important aspect of the market and the demands in Colombia that are different than in the Netherlands. And from what I understood, especially here in the region, also in Peru, the market is more, I would say, influenced by price than at this moment by, for instance, animal welfare or sustainability aspects. But from what I understand, what you are saying, Carlos, this also changes from the producers towards the market, obviously. But I understand your responsibility as a sector towards the local population. That's very clear. Now, we were talking about consumers. How do you think they would, I would say, influence innovations and also the willingness of your partners, which I found quite interesting in your program. Why are these partners interested in joining you in the development of the new concept of the floating egg farm? What is the motivation? What's the motivation? First of all, is the attention we get national and internationally. We realized that our country became a country producing on a big scale, high production, low. With less feed, with very efficient production. And what we are trying to do with Floating Farm is to show that we can also produce in another way, in concepts, that we look to the consumer, just close to the consumer. And the business partners are also starting to realize that, because they have their roots in our country. And they can develop because we still have a very efficient, a very educated, where I started with educated farmers in our country, where they can build their companies on. Mm-hmm. Yeah. I think that's yeah. Yeah. Carlos, ¿cómo usted ve ese desarrollo que presentó Nout en cuanto a unos conceptos innovadores en Países Bajos? ¿Cómo lo ven, por ejemplo, esto de llevar la producción hacia las ciudades, hacia los consumidores? ¿Cómo lo ve aquí en Colombia o bien en la región? Pues mire, digamos que incluso de manera particular, lo digo, Holanda, los Países Bajos han sido una región de referencia para nosotros, referencia tecnológica. Digamos que gran parte de los desarrollos tecnológicos que tenemos nosotros, por ejemplo, en el manejo de los residuos y todo, vienen de Holanda, ¿sí? Y digamos que a mí de manera particular me parece muy interesante el manejo que ha hecho Holanda del territorio. ¿Y por qué lo digo? Digamos que Holanda empieza a trabajar desde el 94
el tema de olores, por ejemplo, que es un tema que para nosotros es crítico en el ordenamiento del territorio. ¿Sí? El tema de los olores para nosotros se ha vuelto un conflicto enorme, que lo que está sucediendo aquí en el país es que los avicultores, para poder crecer y desarrollarse, tienen que alejarse de los centros poblados, buscar territorios lo más lejos. A diferencia de Holanda, pues nosotros somos un país muy grande, ¿no es cierto? Entonces, el agricultor tiene que irse muy lejos para producir. Eso implica unos desarrollos enormes y unas exigencias económicas enormes. Hay que poner carreteras, hay que llevar infraestructura energética, hay que llevar infraestructura del agua, y eso implica unas grandes inversiones. ¿Ve? Y todo eso es porque tenemos lamentablemente mucha desorganización en la organización del territorio. Aquí ha surgido un fenómeno en los últimos años que se denomina la nueva ruralidad. Y la nueva ruralidad es que las ciudades, los habitantes de las ciudades ven muy atractivo el campo y se van a vivir al campo. Entonces están los condominios campestres, las residencias campestres, y cuando llegan allí, pues no quiere que haya olores y que no haya mosca. Y entonces empieza la presión para que nos vamos más lejos. ¿Ve? Yo tengo idea que, por ejemplo, en los Países Bajos, en Holanda, este tema lo han venido trabajando desde el 94. Y como que organizaron su territorio y dijeron, mira, aquí está el desarrollo rural, hasta aquí está el desarrollo urbano, y ese es un ejemplo que incluso para nosotros en Colombia sería un tema muy interesante para aprender de ustedes en Holanda, ¿no es cierto? Para nosotros es un tema tremendamente importante y es uno de los temas que a mí particularmente me interesa de ustedes, ¿no es cierto? Porque ustedes han aprendido a hacer esos desarrollos. Digamos que todas esas granjas flotantes, el estar cerca de los núcleos de consumo es muy importante. De hecho, la huella de carbono es menor cuando yo tengo la producción del alimento cerca a los centros de consumo, ¿no es cierto? Y en Colombia tenemos un riesgo de aumentar esa huella de carbono justamente porque necesitamos retirarnos de los centros de consumo. Y eso pues es una dificultad para nosotros enorme, ¿no es cierto? Y es un reto que tenemos en el país para organizar el territorio. Y aquí tenemos que trabajar el sector privado con las políticas de gobierno, con las políticas gubernamentales, para ver cómo armonizamos y damos seguridad jurídica a la producción de alimentos, porque para nosotros pues, se puede poner en riesgo la seguridad alimentaria del país. ¿Ve? Y es muy interesante. De hecho, estamos planeando para el año entrante una misión y ojalá podamos ir a Holanda, al Reino de los Países Bajos, a mirar cómo ha sido esa experiencia en el manejo del territorio, cómo conviven los productores avícolas, porcícolas, con las comunidades, ¿no es cierto? Que es un tema muy interesante. So yes, thank you very much, Carlos. Obviously, there are big differences between the countries, and the scale is a very important one. The Netherlands have been forced to actually organize their territory. And now I think you have some visitors next year. Yeah, I invite you, and if we can have contact, and if you want to visit, we also can organize a program so you can see some farmers, not only in Rotterdam, the floating farm, but also just in the country. And so that's yeah. If I want to make, can I make a reaction on what Carlos was telling? Because yeah, go ahead, and after that we can take some questions. Yeah. Yes, in go my ahead. Presentation, I told about the poultry farm with controlled environment, with controlled ventilation system. And I think we are so far that we can make a ventilation system that you have no odor, that you have no emission, so nobody will know that you have chickens in that house. That's what we can realize already in the country also. That's what we're going to realize also in Rotterdam, in the harbor, where people are going to live around the chickens. And we have no problems with emission, no problems with nature, because we don't have that. We can control that. And what is very important in our country is that we not only control that,
but that we also can show it, that we make measurements and that we show the people, the citizens, the consumers, that we can produce without zero emission. Mm-hmm. Yeah. So we want to be transparent. We want to tell about what we are doing and that we're proud about that. I think that's indeed very interesting, and production systems are quite different in the Netherlands compared to Colombia and Peru, where closed systems are still relatively scarce. Yeah. And maybe to take a question from the audience, Yeah. I have a question here from Wilker Chacon, and he asked which norms or standards regarding sustainability can you use focused on this particular sector? What is that like in Colombia at the moment, Carlos, and maybe also for Nout? What have been, well, I'd say norms, legislations, or other standards when it comes to sustainability in the sector? Carlos, would you go first, please? Ok. Digamos que esa pregunta es muy importante porque nosotros siempre hemos dicho, todos estos procesos, mejoramientos ambientales, o todos los temas ambientales y de sostenibilidad, finalmente los dinamizan, los activan las autoridades ambientales. Entonces digamos que Colombia tiene un esquema ambiental bien importante. Está el Ministerio de Medio Ambiente, que es quien genera las políticas rectoras, y hay una serie de corporaciones autónomas regionales que son las que cogen estas políticas y las ejecutan en el territorio. Entonces nosotros tenemos una normatividad bastante exigente, a veces más exigente de lo que uno quisiera, ¿sí? Y eso tengo que decirlo claramente. Nosotros desde el programa de la Federación nos ha tocado que hacer un trabajo muy fuerte con los agricultores para que entiendan esa normatividad. Como es lógico, cuando sale una norma, pues eso afecta a la producción, afecta al productor, y eso genera una resistencia. Hoy por hoy los agricultores entienden la normatividad, entienden que hay unas responsabilidades y unos deberes con el medio ambiente, y digamos que yo podría decir con toda certeza que la gran mayoría de los productores agrícolas de Colombia respetan la normativa ambiental, ¿no es cierto? Y nosotros desde la Federación ayudamos en todo ese tema, porque ahí está todo lo que es, por ejemplo, la legalidad en el uso del agua, ¿sí? Los programas eficientes de uso del agua, que tenemos una normatividad muy completa, ¿cierto? Uh-huh. Y hay una serie de normativas que nosotros cumplimos y apoyamos a los agricultores. Pero después de esto, viene ya el trabajo del sector para ir más allá del cumplimiento normativo. Y ese es un tema muy importante, y eso es como el eje central de la sostenibilidad, ¿no? Ya es el uso eficiente de los recursos. Entonces, nosotros desde la Federación hemos generado una serie de indicadores, ¿sí? Que nos permitan evidenciar en tiempo real cómo están trabajando los productores, cómo están sus programas de uso eficiente del recurso hídrico, el uso eficiente de la energía, de las materias primas, de los insumos, ¿ve? Uh-huh. Y todo eso tenemos un pool de indicadores. Y esos indicadores se alimentan con herramientas de indicadores de sostenibilidad. Y por eso generamos, por ejemplo, la plataforma de indicadores, donde ahí con esa herramienta los agricultores van consignando la información que están obteniendo. Sus indicadores los consignan allí y podemos ver cómo está evolucionando el sector, ¿no es cierto? Pero todo eso surge a partir de la responsabilidad que tenemos de una legislación muy clara y una legislación muy exigente en el país. Ok, gracias, Carlos. Now, what is that like in the Netherlands? What are the norms, and how do they develop over time, so to say? Yeah, and in our country, those norms are mostly one-issue norms. I call them one-issue norms. The issue norm was animal welfare, and Yeah. at this moment, the issue norm is ammonium reduction.
So everybody is working and talking about ammonium reduction. And what we need in our country is that we are going to do the things more integral together. That if you are working on animal welfare, you have also to realize what is the impact on sustainability. Because what we're doing with the slow-growing chicken, it's good for welfare, but it's very bad for sustainability because we need more feed, we need more space, and so on. So what we need is more integral concepts, and we are working at this moment also on a system that a farmer can make a dashboard where he can show what progress he makes in his own farm on different subjects, what progress he makes on, let's see, ammonium pollution, what progress he makes on phosphate he is losing, or and so on. So that you can see, Yeah, go ahead. So that because not every farm, we have a very big diversity of farms, and not every farm is the same. Yes. So not every farm can get the goal everybody wants, but it's very important that everybody is working on that. Yeah, and that's a very interesting point. That is also one of the questions in the chat. It's from Jasper Huyven, and he asks whether it is easier, or maybe we would have to say, would it be easier to apply more sustainability changes in integrations in Colombia and Peru, that are oftentimes more of bigger scale as well, than in individually operated farms, for example, in the Netherlands? Because as you say now, the differences are much bigger, and there are individual differences. Carlos, what do you think? Would it be easier to apply sustainability changes in integrations in Colombia and or Peru than in the smaller ones in the Netherlands? Es que se me entrecortó un momento No pasa nada. ¿Puedes repetir la pregunta? No pasa nada. La pregunta es que si la aplicación de, digamos, cambios para la sustentabilidad son más fáciles de hacer en las grandes operaciones o en integraciones en Colombia, Perú, que en los que son más chiquitos y más individuales en los Países Bajos, como justo mencionó Naut. ¿Qué le parece? Okay. No, sí, yo quiero retomar un poco lo que dijo Naut, que me parece tremendamente importante. Una de las estrategias que tenemos desde la Federación es trabajar de la mano del gobierno. Es decir, muchas veces nosotros nos quejamos que no hay políticas estatales, o que las políticas no van de acuerdo con nuestros procesos productivos, que suele suceder, pero gran parte del problema es que nosotros tampoco nos vinculamos a esas estrategias de gobierno. Nosotros tenemos, por ejemplo, una agenda muy clara con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Agricultura, donde discutimos todos estos temas. Porque como dicen, listo, nos metemos a trabajar el tema de bienestar, libre de jaula, y eso tiene un costo enorme sobre los sistemas económicos. Se requiere más tierra, y si yo requiero más tierra me tengo que ir más lejos y tengo que ampliar la frontera agropecuaria, y eso va en detrimento de la sostenibilidad justamente, ¿no es cierto? Va en detrimento del cambio climático. Por eso tenemos que armonizar muy bien hasta dónde llegamos los productores. Bien, en la pregunta concreta, claro, aparentemente es más fácil trabajar con los grandes que con los pequeños, ¿sí? Pero yo siempre he sostenido una cosa: yo no creo que haya un productor que de manera intencionada contamine. Se contamina porque detrás de todo esto hay un desconocimiento de los procesos. Es como cuando uno le dice al productor: ¿usted sabe cuánto dinero gana en su negocio? Pero no sabe cuánto dinero está dejando de ganar por cuenta de las ineficiencias. Entonces, los problemas ambientales de los pequeños productores
van muy de la mano de las ineficiencias, de ineficiencias en la producción. Entonces, para eso, desde la federación, porque tenemos la fortuna de contar con el Fondo Nacional Agrícola, nosotros tenemos una línea que llamamos una formación de capacitación y de transferencia de tecnología. Entonces nosotros permanentemente estamos trabajando con los pequeños productores, ¿sí? Enseñándoles a producir, es decir, a que manejen bien los aspectos sanitarios, a que manejen bien los temas ambientales, que conozcan sus responsabilidades e ir enseñándoles. No es una tarea fácil, ¿sí? Requiere de mucho esfuerzo, de tiempo, requiere mucho esfuerzo de los profesionales, sobre todo también porque en Colombia los pequeños productores están muy lejos de los territorios, ¿no es cierto? Entonces hay que ir hasta donde ellos. Pero yo creo que la clave de esto es una buena asistencia técnica para estos pequeños productores. Y buscar, desde luego, también temas de asociatividad. En eso trabajamos también bastante, ¿no es cierto? Es decir, un pequeño productor compra el alimento y compra muy poquita cantidad, el otro también compra muy poquita cantidad. Entonces, llegarle a ese productor, una compañía que vende alimentos, pues, si se unen, si se asocian, y entre todos compran la cantidad de alimento, entonces ya se vuelve más atractivo para el vendedor, ¿no es cierto? Y así trabajamos en el tema de las aves, de la venta de aves, de insumos. Es decir, la asistencia técnica es clave en cerrar esas brechas para el pequeño productor. Now, what do you think? Yeah, if I can may I make a comment? Sure. Because I started my presentation with saying that the strength of our agriculture country are the farmers, are the well-educated farmers, and the diversity is not a disadvantage. You can make an advantage out of that. If you challenge those farmers, then they will make progress also on sustainability. And if you look back what we did in the 80s and what we did in the 90s and how it changed, how we changed our complete model of producing, it's amazing that we did and still are farming and making money. So farmers, the diversity in farmers and bringing those diversity together is the strength of our farmers community. And if we also can bind that also with the business partners, then we're getting back in the strength we need to work with. And what do you think of the programs Carlos presented, for instance, on the use of the shells of the eggs and other ways of making the sector more circular, for instance? You also mentioned the black soldier fly as feed. How do you see that in the future, more on a global scale? You ask me? Yes. Yeah, I think I was impressed that what Carlos told, that in Colombia you're already so far thinking about things like that, because that's what we are doing also. Just try to find products that are not for human being, but that we can feed to animals. So we can. That's what circular agriculture should be. Yeah, you also mentioned the example of waste streams, but we always say waste doesn't exist. You can always valorize it. Yeah, what the important factor in Holland, and I don't know, or that's in Colombia, because if you are discussing about feeding larvae or mites from the black soldier fly, we are not allowed to mix it in the feed, not yet. Maybe next year, but not yet this year. But how is that in Colombia? Nosotros, bueno, de hecho, cuando tuve la reunión con la embajada del Reino de los Países Bajos, antes de que empezara pues
toda esta pandemia, yo creo que fue como en 2018 que estuve reunido con ellos. Ahí yo encontré por primera vez eso, me pareció fabuloso lo que me contaron del interés que tienen ustedes allá y cómo empezaron a trabajar con el tema de los insectos, ¿no es cierto? De la mosca soldado. Yeah. Y eso fue un tema para mí, fue como revelador. Es decir, porque, como les digo, con mi formación, cuando hice el doctorado, que trabajé con microalgas, a mí me parece que ese es un camino que hay que buscar. Coincidencialmente, la universidad acá de Antioquia estaba empezando a hacer ese trabajo y nosotros nos vinculamos allí con unos recursos económicos para financiar el proceso. Digamos que en este momento nosotros ya tenemos estandarizada la cría, porque esto tiene una ventaja muy importante para nosotros, porque no es solamente, recuerden que nosotros tenemos como una prioridad y es el manejo o la valorización de los residuos. Entonces yo tengo unas gallinazas y unas pollinazas que estos insectos, estas larvas transforman. Entonces solucionan un problema ambiental allí porque genero una especie de humus o un producto ya estabilizado, compostado por el insecto, ¿no es cierto? Yeah. Y ahí hay solución. Y después cosecho este insecto. Nosotros ya en lo que hemos hecho ya tenemos a punto todo estandarizado, todo el tema del cultivo, de la generación de las larvas, ya tenemos análisis de la calidad de la proteína. Y lo que queremos este año para el 2022 es ya llevar, porque en este momento todo el trabajo está en una granja experimental de la universidad. Entonces, lo que quiero yo desde la federación es, este año ya estoy en contacto con los avicultores para ver qué avicultor le interesa vincularse al proceso, y la idea es sacar el sistema de la granja experimental de la universidad y llevarlo a la granja avícola y empezar a escalar el tema. Escalar es obtener unos mayores rendimientos de proteína, un mayor volumen, empezar a hacer unas dietas y empezar a mirar todo el análisis nutricional de las aves, mezclando las proporciones de los alimentos, ¿no? Tanto alimento balanceado, tanta cantidad de proteína, de harina obtenida a partir de insectos, y empezar a generar la base para una planta ya industrial, ¿ve? Eso es lo que queremos el año entrante, queremos trabajar eso, y pues ya, pues, afortunadamente ya tenemos asignados los recursos para empezar ese trabajo. That's very promising, very interesting. That's interesting what you're telling, Carlos, because we're doing a project. We started a project just 2 months ago with a farmer, with a feed company, and with a restaurant, with a food service company with different restaurants, where we want to sell, we call it the circular egg, where we want to feed the chickens with the larvae of the black soldier fly. So that's, yeah, what you're telling what you want to do next year, we already started that to do this year. And what we realize is that it's also a price question, because the eggs are getting more expensive, because producing those larvae is more expensive than using, for instance, soya. So you have to make a concept where also the one who buys your eggs will be able to pay for that. The consumer has to realize that if you want to be more sustainable, sustainable also has a price. It cannot always be cheaper and cheaper and cheaper like we did the last years. No, if you want to work on sustainability, you also have to work on concept where you get paid for what you're doing. Carlos, maybe before giving you the floor, I think this is a good moment to actually ask you about possibilities for cooperation. I can tell that there are some possibilities for cooperation, obviously, between the countries here in the region and the Netherlands. And as indicated on the black soldier fly, there was already a cooperation between Colombia and the Netherlands. It would be highly interesting to have some exchange on what you are already now starting in the project now and see how you could exchange on that. Carlos, what type of possibilities do you see for concrete cooperation
for instance, with the Netherlands or with Nout and his programs on this? Me parece tremendamente importante. Aquí tenemos unos puntos de encuentro muy importantes con Nout y yo creo que estamos como en el momento propicio para unirnos y generar un proyecto colaborativo. Me parece que es tremendamente importante, pero además no, hay un tema que a nosotros nos ha preocupado muchísimo como consecuencia de toda esta situación que ha vivido el mundo, de esta pandemia. Y lo que uno puede ver es que en el caso colombiano somos un país dependiente del resto del mundo, ¿sí? Dependemos de todo del resto del mundo. No, digamos que nos falta crecer desde el punto de vista tecnológico. Yo siempre hago una broma, ¿no? Aquí hay muchos abogados, hay muchos administradores, pero hay pocos técnicos, hay pocos ingenieros y necesitamos fortalecernos allí. Y digamos que uno de los temas que nos interesa, por ejemplo, de la proteína de insectos, es que la tenemos nuestra, ¿sí? Digamos que casi que hoy toda la soya, gran parte de la soya la importamos, que no me oigan mucho los exportadores, pero digamos que tenemos una dependencia muy grande de las materias primas. Casi que todo el maíz, la soya que se consume en Colombia viene de afuera. Entonces digamos que como país, creemos que, porque nosotros somos un sector privado, pero tenemos una gran responsabilidad con el país, garantizar la seguridad alimentaria, pero además generar conocimiento, y eso es una responsabilidad que tenemos nosotros desde el sector privado, y debemos trabajar para quitarnos esa dependencia externa. Entonces aquí hay una oportunidad de mercado para generar nuestras propias materias primas, ¿no es cierto? Y que de pronto eso pueda facilitar también la disminución de costos, porque sí, tú dices, la sostenibilidad tiene un precio, desde luego que tiene un precio, ¿ve? Pero también, si nosotros somos capaces de generar nuestras propias materias primas, pues también vamos a equilibrar como la balanza, ¿no? Okay. Pero bienvenido, yo creo que estamos en un momento muy importante para generar alianzas. It will be interesting we are working with a company Insecto Cycle, and they are very eager to share knowledge. So maybe we can find a way to do that also internationally. Yeah, very interesting. Gentlemen and participants, we have a few more minutes until closure of this, what to me is a very interesting panel. There was a question that was a bit more technical still in the Q&A about the implementation of the necessary equipment to produce energy based on the excrements of the animals. Maybe that is a question that is a bit difficult to address here, but maybe somebody can put that question to Carlos afterwards, because I think it's a very individual matter, obviously, depending on the way the farm is organized. Now, did I see you put your hand up? No, that was by accident. Okay, no problem. I just wanted to see if there are any questions for now still from the participants to this panel. Let me see if there are any hands raised. Oh, I can't see that, but well, the question of the equipment on farm is still in the Q&A. Maybe to summarize, what I think is quite an interesting well, conversation between the two of you. I think you have found a new partner in crime, so to say, to make this sector more sustainable. Sustainability, that's quite interesting, as you mentioned now, that in the Netherlands, the focus is much more on animal welfare. That also has a political reason, as we even have a party for the animals, which is quite an important political party, I would say, and very interestingly well established in the Netherlands. Whilst sustainability covers much more factors that Carlos, you have run through quite explicitly for your work here in Colombia. Very, very interesting.
I think on the circular feed, the conversation will definitely continue. And collaboration throughout the value chain is also something that is very important. And you mentioned it in several ways. The way you organize the sector, the way you organize the country, the producers, but also the other actors in the value chain around sustainability is key, obviously, and there is no one way to do that. No, it's made to measure depending on the local circumstances, especially in countries as big as Peru and Colombia. The Netherlands is a very small country, and in that way we can organize ourselves in a different way as well. So I think that is a great challenge also for the future, how to organize the sector in the local and national contexts, taking into regard, well, I would say demands from politics, from the world community when it comes to sustainability, as well as from consumers and from, I would say, commercial factors, including feed and how to organize the production itself. Now you mentioned co-creation. I think that's a very important word also in this. And with that, I think when it comes to governance or organizing ideas and making room for innovation, that is also very, very important. Well, with that, I would like to invite you to say some last words before closing this panel. Carlos, would you like to start maybe with a few sentences? What is your takeaway from this? And well, what would be a next step forward? Muy bien, gracias. Digamos que tenemos un gran reto, todos los países tenemos un gran reto, ¿no es cierto? Somos alrededor de 8.000 millones de habitantes, ¿sí? Que tenemos que alimentar, que requieren de bienes y servicios, y el reto es cómo producir todos esos bienes y servicios de una manera sustentable. Ahí hay un reto muy importante que tenemos en el sector privado y los gobiernos. Definitivamente tenemos que trabajar muy, muy articulados. Yo le diría que pues, haber conocido a Node es un placer y yo creo que podemos hacer trabajos muy importantes. Hay un tema que tú lo mencionabas ahora, que es muy exigente, por ejemplo, el manejo de los residuos, las tecnologías para el manejo de los residuos. De hecho, alguien en el chat preguntaba que los costos, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Y que yo creo que me gustaría que te llevaras el mensaje es todo ese desarrollo que ustedes tienen, porque cuando hablé del profesor Letinga, ustedes son los que más han desarrollado en el mundo todos estos sistemas, por ejemplo, anaerobios para producción de biogás y todo esto. Pero cuando uno mira o trata de implementar esas tecnologías en nuestros procesos productivos, pues son unos costos muy altos y los pequeños productores no acceden. Normalmente no hay tecnología para estos pequeños productores. Me gustaría que ese fuera un tema que ver cómo podemos trabajar y lo entienden para mirar en el futuro cómo podemos generar tecnologías para estos pequeños y medianos productores, ¿no es cierto? Nosotros sí. tenemos una estrategia de montar centros de acopio, porque pues yo puedo tener un productor que tiene 2, 3, 4 millones de aves, pero las tiene distribuidas en varios sitios, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hemos encontrado que hay que montar centros de acopio donde lleguen todas las gallinadas y a partir de ahí montar la tecnología, pero eso es un esquema que aún así tampoco es tan fácil. Digamos que una de las conclusiones de todo esto es que tenemos que trabajar juntos. El tema de las proteínas es un tema clave, pero digamos que tenemos que buscar, tenemos un reto de buscar tecnologías que sean de fácil acceso para estos pequeños y medianos productores de nuestros países, porque siempre están por fuera, y ahí viene también un problema delicado, ¿no? Y es, les exigimos que cumplan con la legislación, que cumplan con los compromisos de sostenibilidad y cambio climático, pero cuando van a acceder a estas tecnologías, pues no tienen la capacidad económica para acceder. Entonces es como un pez que se muerde la cola, y yo creo que nuestra responsabilidad es, o nuestros grandes retos de aquí para adelante es cómo somos capaces
de darle solución a ese espectro de los productores de los países, ¿no? Y digamos Sí. que eso lo pongo como una conclusión de este panel. Me pareció muy interesante. No, gracias por compartir con nosotros la experiencia de ustedes en Holanda. Gracias también por invitarnos a nosotros a la Federación de Agricultores. Y bueno, cuentan con nosotros. Estamos aquí para trabajar con ustedes y a su disposición. Muchas gracias. Buenísimo. Muchas gracias, Carlos. Nout, go ahead, please. Some last words, Thank you. ideas. Thank you very much, Carlos. And yeah, some learnings from me is it's my ambition to become in our country to become beyond the welfare discussion and to use sustainability for that. Mm-hmm. And what I realized today, also in discussion with Carlos, that sustainability has a lot of more elements to work on. And if we can bring those elements together, maybe we can pay some more attention also to sustainability. And yeah, my second ambition is to learn also that also smallholder farmers have a future, and that we can work on that future, and that business partners who deliver, who make feed, business partners who make equipment, that they also can use their knowledge also for smallholder farmers. Mm-hmm. That's also my. I was a farmer. I had 300,000 layers, and now I'm getting enthusiastic on a farm with 7,000 layers, and I am sure that I can make it profitable if I use the right business partners. If I find the right market, I can do it on that way also. And it's not 300,000 or 7,000 birds. It can both ways of producing can exist together in the same country, in the same local farming. So that's what we try to work on. Diversity in our sector is I think a good thing, and is getting even more. And if you use the knowledge of the farmer, if you are challenging those farmers, I think they can make steps for all of us. And thank you, Carlos, for meeting you and changing the information. And thank you also, Leontien, for inviting me to be part of this discussion and sharing knowledge about poultry. Sharing knowledge about birds is also is so nice to do also internationally. Well, that's great. Thank you very much, Nout, and muchísimas gracias a Carlos también. Thank you both for sharing your ideas and knowledge with us. I thought it was very interesting to hear and see what you're working on and your interaction as well. And I think this connection will last a bit longer, hopefully, than just this panel. So thank you very much to all participants, also to the organizers at the Holland House and our team at the embassies in Peru and here in Colombia. And thank you very much as well to Harry Fox, our wonderful interpreter, without whom many of us would not be able to follow the conversation as well. So thank you very much for that. And I would like to wish you all a very nice day and evening, well, nearly evening now, afternoon in the Netherlands now, and a good day here in Latin America. There is a closing session evaluation for the participants from the Netherlands for the digital mission. With another link, you can enter into that. I will ask the Holland House now if there is anything else of that type of announcements that we need to make. Would you like to add something, colleagues at the Holland House? Go ahead. Thank you, Leontien. Not really. I think we are going to start, as you mentioned, the closing session in some minutes.
So we hope all the Dutch participants of the mission can join us to Okay. talk about how the mission was in the past 4 days. So yes, that will be it. Thank you, Valentin. Thank you, Juan Diego. So with this, we are closing this panel. Thanks ever so much to everybody and have a wonderful day. Thank you very Bye-bye. much. Bye-bye. Thank Take you. care. Take care. Hasta luego. Bye. Bye-bye, Carlos.